Voy por acá de inicio a la grabación de la sesión de hoy. Listo. Ay, Brian, antes de que empieces a grabar, lo que pasa es que yo tengo ahorita a las 8:15 entrega de boletines. Entonces me toca retirarme de la clase a las 8. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Vamos a hablar nomás vamos a hablar de la primera parte de la sesión y el resto de la sesión la dejo grabada, Ah, ¿vale? listo, listo, perfecto, sí, señor. Listo, entonces voy a ir por aquí en algo muy específico. Entonces, de hecho, pues quiero comentarte que como los cursos se hacen una evaluación de los mismos, una percepción sobre lo impartido a las 10 de la mañana, si bien no es obligatorio, es opcional, pues es una invitación a que puedas participar si puedes, evidentemente, yo sé que tienes lo de la entrega de boletines, sobre la evaluación del curso. Entonces a las 10 de la mañana van a pedir que se conecten por favor a otro enlace para que de pronto pues hablen un poquito ahí con la persona encargada de compensar. Ah, Pero pues listo. sí puedes, ¿listo? Listo, sí, igualmente la entrega de boletines es solamente como unas media hora más o menos, entonces no hay problema, yo me puedo unir. ¿Y por qué medio hacen el envío del enlace? ¿Por el correo del instituto o por el personal, sabes? Por el Classroom. En el Classroom publican el enlace. Ah, perfecto, listo, sí, señor. Listo, entonces contigo qué abordamos acá. Vamos a abordar así las estrategias para generar empatía. Como es un tema de gestión telefónica de cartera, hay que generar, digamos que un tema de empatía y es entender los motivos por los cuales una persona no gestiona o no realiza el pago. Hay que entender varias cosas. Primero, que de pronto una persona no ha podido pagar por temas de crisis financiera. Entonces, en ese orden de ideas, ahí hay que tratar de mirar a ver si se le pueden plantear alternativas dentro de las políticas de la empresa al usuario. Comentarle sobre posibilidades de cambiar la fecha de pago, posibilidades de extender la fecha de pago, posibilidad de dar un pago alternativo. Algunas compañías hoy en día generan dos tipos de pago. Entonces está el pago ordinario y el pago mínimo alternativo, que sirve como medida porque es un valor inferior al pago ordinario para que aquellas personas con algunas circunstancias económicas o temas de crisis financieras, entonces puedan cancelar algunos valores que faciliten, digamos, su pago y que a su vez le eviten a él mismo como usuario reportes negativos. Otras razones por las cuales un cliente no realiza el pago, no gestiona su pago, puede ser por disputas que se tengan con la compañía. De mi parte, por ejemplo, alguna vez tuve un problema con Movistar, ya que al adquirir un contrato de un teléfono junto con un paquete de comunicaciones, me informaron que yo pagaba 2 meses después de obtenido, pues de haber firmado el contrato y en el primer mes ya inmediatamente me estaban cobrando. Entonces yo tuve una resistencia a pagar ese mes, por lo cual yo siempre digamos que casi que aparecían como para ellos como en mora, pero pues yo siempre hacía el reclamo y nunca me daban solución de que me habían dicho de que era 2 meses, hasta que hubo un punto que me tocó pagar dos cuotas en un mes porque me hicieron efectivamente un cobro ya con casi reportes centrales de riesgo y eso. Entonces yo lo pagué y finalmente pues lo que hice fue retirarme. Apenas lo pagué me retiré. Entonces, ay no, que había pasado, no sé qué, porque para eso sí son buenos, para decir, ay no se retire. Pero pues yo tomé la decisión, comenté el caso y yo les dije, yo fui, averigüé y nunca me dieron solución. Primero me decían que no pasa nada, que aquí estaba el reporte, y etcétera. Entonces pero nunca yo vi reflejado todo el reporte porque siempre me cobraban un mes de más. Entonces, eso es por temas de disputas. Ahora, deudores morosos.
hay personas que en definitiva son deudores morosos, es decir, su naturaleza está por el deber, deben y no, digamos, no tienen conciencia de lo que deben y simplemente son expertos pues en ese sentido. Entonces hay clientes que no pagan simplemente porque así es su naturaleza. También hay algo que se llama el cash management. El cash management es una estrategia que muchas veces nosotros tratamos de aplicar para tratar de negociar ciertos valores de los pagos, porque a veces uno no paga con el propósito de jugar con la liquidez de la empresa. La empresa, pues con el propósito de recaudar dinero, pues ellos tienen que hacer la gestión de los pagos, la gestión de la cartera, las llamadas, los correos, los informes, todo eso. Pero cuando ven que un usuario se tarda mucho en hacer los pagos, empiezan a ofrecerle alternativas. Y entonces le parece si refinanciamos, le parece si bajamos la cuota. Entonces ahí vienen alternativas con las que la empresa dice, bueno, vamos a bajarle la tasa de interés. Porque uno alega, no, es que la verdad es que está muy costoso y yo por eso no puedo pagar a tiempo y ahorita no puedo pagar, etcétera. Entonces lo que genera esto es que la empresa, para evitar el no pago, pues genere una serie de alternativas como lo son reducir las tasas de interés, ofrecerle refinanciación del préstamo a mayor tiempo, ofrecer, digamos, una compra de cartera. Por ejemplo, la compra de cartera es una forma de hacer un cash management. Digamos que aquí este término lo que dice es jugar con la necesidad que tiene la empresa de recaudar dinero para que ellos me terminen a mí ofreciendo mejores alternativas en los cuales yo pague menos y pues ellos de cualquier manera recauden un dinero. Eso vendría siendo lo que es el concepto de cash management. La idea es plantear opciones de acuerdo a los lineamientos que tiene la empresa. En términos de qué, de finanzas, cuando uno solicita eh, un crédito, a uno le generan como un extracto bancario. Ese extracto bancario tiene siempre como una cuota, unos abonos a capital, unos pagos de intereses e incluso constituye pólizas de seguro de vida, entre otras cosas. Sin embargo, digamos que lo elemental son tres cosas. La cuota, que es lo que debo pagar en general y el 90% de las veces sí o sí cada mes y que es un valor fijo. El capital y los intereses dependen de la cuota, que es el valor, el capital entendiéndose como el valor que yo le doy a la compañía para que mi crédito o mi valor de deuda vaya bajando. Y los intereses como el valor económico que yo le doy a la compañía en reconocimiento del préstamo de su dinero. Resulta que aquí en pantalla lo que se observa, donde dice cuota principal, tipo de interés, número de cuotas, es básicamente la fórmula para, perdón, los elementos de constitutivos para generar una fórmula para calcular cuánto es lo que yo tengo que pagar mes a mes, o lo que se llama cuota, o lo que se llama, digamos, pago, o en otras palabras, el valor monetario que yo tengo que darle a la empresa que me prestó a mi dinero mes tras mes. Para calcular eso, perdón, yo necesito la B que dice principal, el valor actual de la deuda, o sea, el valor adquirido de la deuda. Necesito un tipo de tasa de interés. Ojo, porque hay dos conceptos, tasa de interés e interés. La tasa de interés es el valor porcentual, es decir,
Es que el banco me prestó al 4% efectivo mensual. Entonces, el 4% es la tasa de interés. Y el interés es el valor económico. Es decir, cuánto en pesos colombianos es ese 4%. Entonces es como decir, y voy con un ejemplo más sencillito. Perdón por acá. Voy con un ejemplo más sencillito. Digamos que yo solicité un préstamo de 100.000 pesos a una persona pues común. Simplemente le pedí prestado, digamos, a un amigo. Él me dice, sí, listo, yo le presto, pero necesito que me reconozca el 10% mes a mes de esos 100.000. Entonces se dice, listo, perfecto. El 10% es la tasa de interés, porque es el valor porcentual, pero los 10.000 pesos, que es el 10% en valor económico, que yo le doy mes a mes a mi amigo, es lo que se llama interés. Esa es la diferencia entre la tasa de interés, que es el valor porcentual, y el interés, que es el valor económico. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, señor. Perfecto. Perfecto. Y el número de cuotas es el tiempo en el cual yo planteo pagar la deuda. En muchas entidades, pues el tiempo depende de la vida pues crediticia de cada uno, también del monto, también de las políticas internas de la compañía, porque hay algunos que lo máximo que prestan es a 6 años o a 7, algunas a 10 y así sucesivamente y dependiendo del tipo de deuda que se quiera adquirir, porque no es lo mismo una deuda, digamos, de un crédito de libre inversión a solicitar un valor para pagar un crédito hipotecario o un leasing de vivienda, que esos tienen pues más tiempo. Ahora, ¿yo cómo puedo afectar la cuota mensual o el pago mensual? Yo tengo básicamente tres opciones. Para que el valor de la cuota, es decir, lo que yo pago mes a mes, baje, para que yo pueda pagar, digamos, más celeramente, más oportunamente, porque pronto mis condiciones económicas en este momento no sean las mejores, yo puedo hablar con la entidad financiera y plantearle tres opciones. Opción número uno es básicamente solicitar un número de cuotas, cambiar un número de cuotas, es decir, yo lo pedí a 36 meses. Entonces yo le digo, no, la verdad en estos momentos pues necesito bajar la cuota. Entonces, ¿le parece si lo cambiamos de 36 meses a 60 meses? O sea, digamos en este caso a 5 años. Cuando aumenta el tiempo, en este caso, pues la cuota disminuye. O sea, el valor que tengo que pagar mes a mes. Pero los intereses que yo voy a terminar pagando, pues al final de los 60 meses serán mayores que a los de 36 meses. Pero pues es una alternativa, es decir, es una forma de poder reducir la cuota. Esa es alternativa número uno. Alternativa número dos, generar o pedir un tipo de interés diferente. Un tipo de interés diferente, ¿no? Cambiemos la cuota, que si por favor se puede bajar la tasa de interés y eso realmente es bastante difícil con las entidades crediticias porque pues ellos estipulan una tasa de interés que sea constante. Ellos lo que dicen es yo no puedo bajar la tasa de interés del préstamo, pero sí ofrecen unas opciones de refinanciación que vendría siendo como la tercera opción, que es por ejemplo lo que mencionábamos arriba, que es sobre la tasa perdón, la compra de cartera. Con el tema de la compra de cartera, eh, básicamente hace referencia a yo
tengo una deuda adquirida con una tasa de interés, con un tiempo estipulado, etcétera. Y a veces dicen las compañías que ofrecen compras de cartera. Eso es una forma también estratégica de hablar de cash management. ¿Por qué? Porque la entidad crediticia lo que pretende es comprar la deuda del titular de la misma, de otra entidad financiera a la cual él esté ligado, con el propósito de que, pues él le paga, primero le paga la deuda, eso como beneficio para el usuario, es que le va a quedar una cuota más bajita porque las compras de cartera tienen las tasas de interés quizás más bajas en términos de créditos. Y segundo, pues es un cliente que yo capto y al captar ese cliente, pues yo genero liquidez porque si veo esas opciones de compra de cartera se ofrecen generalmente a aquellos que pues tienen buenos comportamientos de pago. Y eso permite pues que la empresa asegure a una persona con buen comportamiento de pago y que le va a generar liquidez mes tras mes. Hasta ahí es claro cómo podemos afectar, digamos, el valor a pagar mes a mes. Sí, señor. Listo. Entonces, plantear opciones de acuerdo a los lineamientos estipulados. Entonces, la compra de cartera que acabamos de hablar es una opción. Ahora, hay también amortización de capital. ¿Qué es eso de amortización de capital? Hay, digamos, situaciones como, por ejemplo, en el tema de los vehículos, especialmente de los carros, que plantean a veces una cuota, digamos, moderadamente baja, pero con compromisos. Los compromisos son, bueno, pasados 6 meses o en los meses de junio, o bueno, julio y diciembre, o junio y diciembre, eh, necesito que usted haga un pago, una cuota única y exclusivamente al capital, es decir, a la deuda. Entonces, digamos en un vehículo que existe una cuota mensual de, no sé, me lo voy a inventar, 1.000.000 de pesos. Entonces, en enero se paga 1.000.000, en febrero 1.000.000, en marzo 1.000.000, en abril 1.000.000 y en mayo 1.000.000. Pero dentro de la negociación inicial dicen, bueno, en junio no me pague 1.000.000, págueme 5.000.000. Esos 5.000.000 no se van a considerar cuota, sino que va a ser directamente destinado a mitigar o reducir la deuda. Son estrategias que de cierta manera las compañías, especialmente estas de vehículos, generan para que el abono a capital sea mucho más rápido y pues que ellos también les permita contar rápidamente con gran parte de la suma que ellos prestaron. Eso de la amortización a capital es una, digamos, figura que no todo el mundo ofrece, pero pues se pueden ver alternativas de este tipo como en el caso de los vehículos. Hasta ahí es claro, Sí, señor. listo. Entonces, pasado esto, a lo que pues entramos a hablar básicamente es ¿a qué? A una hoja de Excel, bueno, a un archivo de Excel, un libro de Excel. En estos momentos yo ya descargué el libro de Excel. Te lo voy a comentar así por encima para que lo tengas en cuenta y yo lo voy a dejar aquí en la grabación. Permítame un segundo. Listo. Entonces, dos cosas, bueno, una cosa inicialmente. De entrada, pues el archivo que compartí se llama prueba de conocimiento de Excel. Esa prueba de conocimiento de Excel es el archivo en general.
es lo que llaman libro de Excel. El libro de Excel es el archivo en general. Ahora, tenemos dentro del archivo cuatro hojas. La hoja operaciones, la que está en la parte de abajo, la hoja referencias, la hoja formato y la hoja datos. Ahora, eh, lo que se pretende acá con esta prueba de conocimientos, no, esta no es que sea la actividad, sino la idea era desarrollar algunas funciones, o la idea es, perdón, desarrollar algunas funciones referentes a los manejos, digamos, elementales del Excel. ¿Cuál es mi sugerencia? Que trabajes con el computador, o sea, que descargues el archivo y trabajes con la herramienta de Excel que te ofrece el equipo. ¿Por qué razón? Porque si se trabaja en línea, el Excel que hay en línea, que tiene el Drive, no tiene las mismas propiedades que el Excel que trae el computador. Entonces, existen algunas diferencias. De hecho, el Excel de en línea es más limitado que el Excel aquí, digamos, del computador. Es mucho más, tiene muchas más funciones el Excel del computador, muchas más opciones y funciones. Ahora, a partir de esto y de la sesión se va a dejar una actividad y se deja una pregunta como se ha venido dejando en estos días. Vamos a ver, entonces yo creo que logramos realizar esta primera tablita para que tú puedas ir a, pues, efectivamente, pues, al compromiso que tienes, ¿listo? Listo, vale. Entonces quiero preguntarte cómo es tu dominio del Excel, cómo te va con él, consideras que pues te defiendes lo suficiente, te escucho brevemente. Bueno, pues sí, yo tengo Excel avanzado, intermedio avanzado. Digamos que hice ya un curso, ya lo terminé, frente pues digamos que todo lo que es el Excel, las funciones y pues los formatos y demás. Ah, perfecto, entonces yo creo que acá no habrá mayor problema. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿en qué idioma hablamos? Hablamos de la siguiente manera. Hablamos de la siguiente manera. Entonces, para sumar en Excel podemos hacerlo, siempre arrancar una fórmula o con el igual o con el más. Cualquiera de las dos es pues buena opción para arrancar una fórmula. Yo prefiero trabajar con el igual. La idea es que en donde sean las f de x, utilizar los valores de la columna B y de la columna C, número uno y número 2. Entonces, para el caso de la suma, es mostrar como las alternativas de suma. Tenemos selección de la celda, el símbolo de más y selección de la otra celda para hablar de una suma. Y tenemos a la función suma, que es igual suma, tabular, y seleccionamos o arrastramos desde los valores que queremos sumar básicamente. De pronto algunos atajos. Si yo coloco una fórmula, sirve para el Excel, el computador, y hago la selección desde donde quedó el resultado de la fórmula hasta, hasta donde quiero terminar de aplicar la fórmula, y yo la quiero aplicar sin necesidad de arrastrar, etcétera, lo que aplico es la combinación de teclas Control J y eso me autocompleta. No sé si te diste cuenta ahí. Sí, señor. ¿Y tú estás desde el computador con el archivo o estás desde el celular? Solo para preguntarte. No en el computador. Listo. Entonces, Control J te permite a ti pues completar hacia abajo. Y pues lo mismo puedo hacer acá, Control J. Digamos que no hay ningún tipo de diferencia en particular ahí. Resta. No hay como tal una función de resta así como la suma. No hay como tal ese tipo de función. Hay una que es para números imaginarios. Sin embargo, tiene como limitante que solamente puede restar dos valores. La función se llama
im punto substrat. Así como lo no se alcanza a ver en pantalla, sí, mira, así como la voy a dejar en pantalla. Substrat es sustracción de imaginarios. No es muy recomendable, sinceramente, pero pues solamente lo muestro. Entonces, ¿qué me pide ahí? Que seleccione básicamente, perdón, que seleccione básicamente dos números separados por punto y coma, tal y como está en pantalla. Tiene que ser seleccionado con punto y coma. Y le doy enter. Entonces, 40 menos 345 menos 305. Y ese me sirve, digamos, para dos números. ¿Hasta ahí es claro para ti? Sí, señor. Ahora, la desventaja que tiene esa fórmula es lo siguiente. Los números usualmente quedan a la derecha y Ese que todo lo que se queda a la izquierda. De hecho, hay unos temas que es, a veces uno puede colocar los números de Excel como texto. Entonces, y uno intenta hacer un cálculo y a veces no funciona. Eso pasaba en versiones anteriores. Hoy en día, digamos que las versiones son más inteligentes y a pesar de que parezca a pesar de que nos parezca un número, pero para Excel sea un texto, hace la operación que uno le indique. Entonces, primero que todo, por aquí yo abro un igual aparte y hay unas funciones que preguntan, ¿es impar? O sea, escribo es. Voy a compartir toda la pantalla porque sé que no se ve, son específicamente las opciones que me salen a mí. Por acá, por acá. Ay, perdón. Listo. Entonces aquí si yo le digo igual y le digo es. Entonces aquí encontramos opciones como es punto impar, es par, es blanco, es error, es fórmula, es lógico, es no texto. Entonces yo le digo es número y yo le digo un valor. Entonces selecciono un valor de los que calculé con esa función que te dije que era imaginaria. Entonces mira que dice que es falso. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué el menos 305 es falso si se ve que es un número? Lo que pasa es que es negativo. Bueno, me va a poner en el 18 y dice falso. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene la apariencia de ser un número, de ser un número en general, realmente la función lo que transmite es un valor de texto. Sin embargo, aunque no en todas las ocasiones, verifico acá, si yo quiero sumar el 28 más el 18, aquí me lo deja sumar. Es decir, el 28 es un número porque está a la derecha y el 18 es un texto. Excel no debería dejarnos sumar números con texto, pero para los casos de los números que están dados como texto, Excel en las versiones más recientes se ha vuelto intuitivo y permite las operaciones que uno quiera realizar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Pero digamos en este caso, bueno, es que no, la verdad no había visto el de la resta, pero digamos en este caso, si yo quiero hacer el cálculo, siempre me va a salir el falso. Entonces, en este caso, ¿cómo hago la verificación? No te entendí la pregunta. La verificación de... Sí, o sea, digamos, para saber si, pues digamos que ahí es un número corto y pues fácil de deducir pues el valor, sí, el total de la resta. Pero si es un número bastante largo y pues necesito verificar si efectivamente me botó la información correcta. O O sea sea, que ahí si la como tú pusiste, fórmula sí, sirvió, está correcta, exacto. ahí toca aplicar con el símbolo de resta y hacer la Ah, comparativa.
Ah, Es ok, más, perfecto. es más. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí 23 menos 5 y ahí da un 18. 18, sí, ah, ok, La perfecto. diferencia está entre el 18 que está a la derecha, que este si yo le pregunto que si es un número, Ujú, este sí me va a decir verdadero. sí, Y el otro me dice falso, pero no, digamos que a ojo lo ve igual, los ve igual. sí, claro. Aunque hay una diferencia particular que es la posición. Entonces, todo lo que esté a la derecha usualmente es número y lo que esté a la izquierda es texto. Texto. Ujú. Aplican condiciones y restricciones porque yo puedo, digamos, seleccionar los números y le ajusto aquí hacia la izquierda. Si lo notaste lo que Sí, hice, o sea, sí, sí, señor. le ajusté la alineación. Justo la alineación. Ujú. Mm, yo como sugerencia siempre trato de decir, no ajusten la alineación en Excel, salvo que uno pues, esté muy seguro de que lo que está haciendo va a quedar como número. De hecho, uno podría evaluar después esto. Este 18 que está acá, que yo genero, y este 18 que está acá, fueron calculadas de dos formas distintas. Ujú. Uno con la operación y otro con una función de número imaginario. Sí, Yo le puedo decir, oiga, esto es igual a esto que está acá, y me dice falso. eso. Ujú. Falso, ¿por qué razón? Por la fórmula. Porque se lo está entendiendo uno como número y otro como texto. Pero si uno le quiere hacer la operación, mire que ahí sí lo deja hacer. Entonces, Excel ha sido un poquito más bondadoso con ese aspecto, porque antes, digamos, no se permitía sumar números con textos por más de que por más de que el texto parezca un número. O sea, anteriormente este 28 y este 18 no se podían sumar porque el 18 para Excel era texto y él iba a decir, no se puede porque yo no puedo decirle al 4 que me lo sume con una Z, porque eso digamos que no lo permite. Pero hoy digamos que han sido más intuitivos y los dejan sumar. Entonces, ahí hay varias opciones de verificación. Extexto, es fórmula, porque pues digamos en lo personal a veces yo dejo una actividad para que lo hagan a través de una fórmula y se desgastan muchas veces con calculadora. La idea es que Excel es una misma calculadora y pues aprovechar las bondades. Entonces hay una fórmula que se llama es fórmula, para validar si la aplicación del resultado de una celda está generada a través de una fórmula. Ejemplo, yo digo acá 4, como puedo decir acá 2 más 2 es 4. Ambos tienen el mismo resultado, pero yo le pregunto aquí, ¿es fórmula? Y le digo a este 4 y me dice falso. Pero si se la digo al otro, me dice verdadero. Son el mismo 4, pero aquí yo empleé una fórmula para llegar a un resultado. Entonces, esas funciones de pronto, si no las habías visto, te sirven como para validar datos. Generalmente uno usa, es número, es texto, es esto y es fórmula. Es las que yo más he empleado. Hasta aquí. Sí, ¿Bien? sí, digamos que la que, o sea, la que no había visto es la que hiciste de la resta arriba, pero del resto sí, ese sí, pues digamos que por, por el trabajo y por, pues digamos que lo que se necesita en base de datos y demás, pues el resto de fórmulas sí lo he utilizado. Pero esa de la resta, la verdad, no la había visto. La que hiciste primero era Listo. nueva. Y de hecho, tú podrías volverla número si utilizas una función que se llama igual valor Valor, sí. punto número. Perdón, sino que solamente convierte un argumento de texto que representa un número en un número, valor nada más. Valor. Perdón. Ujú. Listo. Ahora, división. Pues división tenemos con el slash. Entonces, es decir, igual 40, bueno, mejor 345 como para que no quede tan pequeño el valor, dividido en 40. Es 8,625.
Hay una que es im.dip, número uno, número 2, y al mismo resultado para números imaginarios. Entonces, esa puede llegar a servir, im.dip. Hay otra que es cociente. Entonces, recuerda que eso da 8,625. Y ese solo me da el 8. Me ignora la parte decimal y me deja solo la parte entera. Eso para división. Para multiplicación, tenemos igual, pues nuevamente el símbolo de multiplicación con el operador básico. Y listo. Potencia. La fórmula de potencia. Igual potencia. Entonces, potencia, un número. Del número uno, para hacerlo cortico. En f de x de raíz usar la columna amarilla. Aquí creo que se me olvidó colocarles que para la potencia colocaran solamente el número 2, como para ver qué potencia tenían. Porque si colocamos el 345 del número 2, me va a botar un error en este caso porque le es imposible al Excel calcular un valor tan grande. En este caso, el valor es tan grande que bota un error de número porque no le es posible calcularlo. Hasta aquí eso es claro para ti, ¿no? Sí, señor. Y la raíz. La raíz tú la calculas con la raíz, la fórmula de raíz, ¿cierto? Sí, señor. Hay una alternativa. Mira lo siguiente. Aquí le hicimos potencia al número 40. La raíz cuadrada, pues uno tiene la fórmula de raíz. Creo yo que pues realmente en las empresas poco uno usa la fórmula de raíz. Eso es más como para temas académicos o investigativos, pero como alternativa, uno podría hacer lo siguiente. La raíz es la propiedad inversa de la potencia. ¿Qué tengo que hacer yo? Le digo 40, perdón, más que lo voy a seleccionar y le voy a colocar el símbolo de elevado. Entonces yo le digo, bueno, este es el símbolo de elevado, el 40. Yo sugiero abrir un paréntesis y colocar el inverso de la potencia 2. Mejor dicho, el inverso del número 2. Y el inverso de los números es básicamente 1 sobre el número que yo quiero sacar en la inversa. Ejemplo, la inversa de 2 es 1 sobre 2. La de 3, 1 sobre 3. La de 4, 1 sobre 4 y así sucesivamente. Entonces yo digo 1 dividido entre 2. Tan, tan, tan. Potencia de B7 me hizo quedar mal. Tan, tan, tan. 40. Ah, ya, 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 ya. Perdón. No, porque me hizo quedar mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Potencia B7 que es 40, la potencia es 2. La raíz es raíz cuadrada. Oh, ya, 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 creo que ya sé qué es. Listo, ya. Entonces, ¿cuál fue mi error? Hago la aclaración. Entonces, la potencia de 40 elevado al cuadrado son los 1600. Ahora, para yo sacar la raíz cuadrada de 1600, es decir, para que me dé 40, hago la corrección, no es sobre el 40. Yo puedo emplear, Potencia. yo puedo emplear, tomar ese resultado de la potencia y en vez de decirle
Oiga, raíz de 1640. Yo puedo emplearlo como el valor 1600 elevado a la 1 medio, que es lo mismo que yo sacar la raíz cuadrada. Cuando yo quiero sacar raíz cúbica, es el valor de la potencia elevado a la 1 sobre 3, la cuarta a la 1 sobre 4 y así sucesivamente. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. No te molesto, sé que tienes que hacer cosas y yo continúo acá con la grabación de la sesión. Listo, Brian. Vale, muchísimas gracias. Vale, feliz día. Igual que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Listo, entonces ¿sigues ahí, Olga? Bueno, continuando con la grabación de la sesión de este día, tenemos como segundo ejercicio acá de la prueba de conocimientos de Excel, un ejercicio de función sí, perdón, que, en la cual tenemos lo siguiente, tenemos unos estudiantes que tienen una nota 1, una nota 2 y una nota 3. Y queremos saber el promedio final y conocer si el estudiante es aprobado o reprobado. Un estudiante es aprobado siempre y cuando su promedio final, es decir, los valores que están acá, sean mayores o iguales a 7. Por tal razón, primero debemos sacar el promedio. Para sacar el promedio, empleamos la fórmula igual promedio. Y aquí podemos seleccionar el promedio de las tres notas, los valores de las tres notas de cada uno de los estudiantes. Y me arroja como resultado que Juan tiene un promedio de 7,333333. Yo puedo, con esta fórmula ya generada, copiarla, control C, hacer una selección del resto de estudiantes y darle control B, control V. Y eso me va a sacar a mí automáticamente la fórmula con el resto de promedios. Listo. Como primera sugerencia, como la función sí es un poco más, digamos, avanzada y puede prestarse en algunas ocasiones para confusión, lo ideal siempre es entender primero el planteamiento del ejercicio. El planteamiento del ejercicio nos dice claramente que será aprobado el o
la o los o las estudiantes que cumplan básicamente con un requisito. Dicho requisito es que el promedio final sea mayor o igual a 7. Entonces, bajo ese orden de ideas de estos, preguntémonos en primera instancia quiénes tienen más o por lo menos 7. Entonces, Juan tiene más de 7. Pedro, no. Luis, no. Gustavo, tampoco. Claudia, tampoco. Patricia, tampoco. Y Ángela tiene 7, exactamente 7, y como dice mayor o igual, es decir, el 7 le incluye, también aprobaría. ¿Qué quiere decir? Que acá en la columna concepto, cuando vayamos a hacer la fórmula de función sí, el concepto de Juan y el concepto de Ángela debe decir aprobado y el de los demás debe decir reprobado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aperturamos la función con el igual y le vamos a decir sí, que es una fórmula para generar condiciones. Aquí yo le doy tabular o genero un paréntesis, lo coloco el paréntesis, cualquiera de las dos opciones. Lo importante es que cuando yo escriba una función, si esto se resalta en azul, yo le puedo dar tabular y automáticamente me abre el paréntesis. Ahora, la función sí tiene 3 argumentos. ¿Qué es un argumento? Argumento es estos valores que están separados por coma. Primer argumento, prueba lógica. Segundo argumento, valor sí verdadero. Tercer argumento, valor sí falso. Entonces, prueba lógica es la comparación. Yo estoy diciendo que si el promedio final, selecciono promedio final, es mayor o igual a 7, mayor o igual a 7, voy a emitir un concepto. Es decir, voy a decir, si eso es verdadero, va a generar un valor verdadero. Entonces me tengo que pasar al siguiente argumento. Como el siguiente argumento está separado por un punto y coma, pues genero el punto y coma. Y ese argumento será el concepto. ¿Qué pasa cuando el promedio es mayor o igual que 7? En este caso viene el concepto de aprobado. En las funciones, todo lo que vaya con texto se debe colocar en comillas. Todo lo que yo vaya a ingresar manualmente como texto lo debo ingresar en comillas. Entonces, genero comillas. Ojo con las comillas para los que están viendo el video. Las comillas son las que están acompañadas con el número 2. No son las que salen individual y uno las va colocando, sino las que salen las dos en conjunto. Y colocamos el concepto aprobado. Cierro comillas y me pide un valor falso. Ese valor falso sería en este caso, punto y coma, separado por un punto y coma, el reprobado. Cierro comillas y le doy enter. Para algunas funciones no es necesario cerrar el paréntesis, sino que el mismo Excel se lo autocompleta para la mayoría de las funciones. Ahora, yo ya tengo el aprobado, entonces voy a arrastrar la fórmula. Me puedo ir a la esquina inferior derecha de la celda. Miren acá, esquina inferior derecha, que hay como un cuadrito, pero que ahora si yo paso el cursor se vuelve una cruz. Y selecciono hasta la nota de Ángela. Y efectivamente me aparece que los únicos que son aprobados son Juan y Ángela y el resto están reprobados. Entonces, la sugerencia inicial es primero entender el ejercicio antes de colocar la función para saber si lo que estamos haciendo está bien o no. Ahora, me voy a pasar a la hoja referencias. En la hoja referencias tenemos un ejercicio con celdas absolutas y con celdas, perdón, con referencias absolutas y con referencias relativas. ¿Qué pasa? Tenemos lo siguiente. Tenemos unos valores en X, que son los de color rojo, y unos valores en Y, que son los de color azul. Y nos están pidiendo que hagamos una suma de X más Y. Es decir, que por ejemplo, en la celda D5 que estoy señalando con verde, X vale 4
y y vale 3. Por tal razón, si yo sumo x más y o 4 más 3, debe dar 7. Pero la idea de esto no es hacerlo manual, sino hacerlo de forma automática. Voy a dejar el 7 ahí para hacer la validación. En primera instancia parece simple, es decir, x más y, entonces 5 más 6. Y la idea no es tampoco hacer una tras otra fórmula, sino que simplemente con la fórmula inicial yo pueda seleccionar hacia la izquierda. Recuerden lo que vimos de control J, que era selección hacia abajo. Si yo desde la primera fórmula me despliego hacia la derecha hasta un punto en donde quiero aplicar la fórmula y le digo control D, él me va a aplicar la fórmula. Control D. Entonces, control J, autocompleto fórmula hacia abajo, control D, autocompleto fórmula hacia la derecha. Y aquí me bajo hasta la última opción y le voy a aplicar el control J. Quiero que observen particularmente el valor del número 7, a ver si en esa misma celda da el mismo valor. Entonces digo control J. Y notamos que donde está el 7 está diciendo 115. Y la pregunta es, ¿por qué si digamos que la fórmula está bien generada? Si yo reviso qué pasó con la fórmula, nos damos cuenta que ahí donde estaba el 7 me está sumando valores que no me tenía que sumar, porque tenía que sumar el 4 y el 3, y aquí lo que me está sumando es 61 más 54. Eso pasa porque en estos momentos la fórmula está trabajando con celdas relativas. Cuando hablo de celdas relativas, hago referencia a que son celdas que se pueden mover. Celdas que se pueden mover. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando una celda tiene la forma que están observando aquí en pantalla, sin nada en particular, esto es una celda relativa. Cuando una celda tiene un signo pesos acompañado del valor de la columna, de la letra de la columna, luego un signo pesos acompañado del valor numérico de la fila, estamos hablando de una celda absoluta. ¿Qué quiere decir? Que está fija o está amarrada. Es decir, que los valores que uno coloque en una fórmula, en este caso para signo pesos A, signo pesos 2, siempre corresponderán a ese valor. Ejemplo, aquí nos está dando 11 en la primera que hicimos. Vuelvo y borro por acá y lo hago paso por paso. X más Y, 5 más 6. Entonces da 11. Si yo le coloco el signo pesos a ambos valores, en todas estas celdas tendrá que seguir dando 11 porque la fórmula que está acá quedará amarrada al 5 y al 6. ¿Y cómo coloco el símbolo pesos? Lo hago con la tecla F4. Para los que tienen una tecla que se llama FN en portátiles, que es de función, y esté activada básicamente, puede utilizarse la combinación FN F4. Entonces digo FN F4 en mi caso, porque yo tengo esa función activada, FN F4. Me paro en el B2, FN F4, y noten cómo la fórmula queda con los signos pesos tanto para columna como para fila. En ese orden de ideas, yo arrastro hacia la derecha y arrastro hacia abajo, y pues al ser una referencia absoluta, o sea, al ser fijo, los resultados siempre van a ser los mismos. Ahora, hay referencias relativas mixtas. Cuando hay referencias relativas mixtas, yo puedo decir o fijo una columna o fijo una fila. Es decir,
Si yo digo A signo pesos 2, en este caso, lo que está fijo o la parte fija es es la fila y lo que es relativo es la columna. Mientras que en otro caso, si yo fijo la columna y la fila la dejo libre, los conceptos entonces serían al revés. Lo fijo es la columna, lo relativo es la fila. ¿Qué quiere decir? Que estos dos en particular constituyen lo que se llama referencias relativas mixtas. ¿Por qué mixtas? Porque hay una parte relativa y otra parte fija. Entonces notemos lo siguiente. Cuando en este espacio que voy a resaltar yo quiero generar una solución con solamente colocar la primera fórmula que está acá, pero que esa solución sea la correcta. Y de ahí de nuevo la importancia de primero analizar qué es lo que estamos colocando. Tenemos que considerar lo siguiente. Los valores de X son 5, 10, 4 y 9. ¿Qué quiere decir? Que estoy en A3 y me bajo a A4 y luego me bajo a A5 y luego me bajo a A6. Es decir, aquí estoy en A3, me bajo a A4, me bajo a A5 y me bajo a A6. Cuando yo esté en esta sección, yo quiero seguir considerando el valor de 5 que está en la celda A3. Aquí quiero seguir considerando el valor de 10 que está en la A4 y acá 5 A6. Entonces, aquí será lo mismo, A3, A4, A5 y A6. Y no continúo solo para hacer la siguiente revisión. En este caso, ¿qué es lo que siempre está fijo? Está fijo la A. Y adicionalmente está fijo, eh, está fijo simplemente la A. Entonces lo que yo quiero fijar básicamente son los valores de A, más no los de las filas. Es decir, selecciono este valor, le doy Fn F4 o solamente el F4 y me aparece la celda absoluta. Si le doy nuevamente al F4, me aparece la fijación de la fila y si le doy nuevamente al F4, la fijación de la columna. Como el A es el que se repite, ese es el fijo, tal y como lo veníamos viendo. Y si yo hago acá esa formulita con el A3 y me desplazo hacia la derecha, miren que siempre va a ser el 5, siempre va a ser el 10, siempre va a ser el 4 y siempre va a ser el 9. Eso es lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque siempre voy a querer sumar el 5 con el 6. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a sumarlo. ¿Con quién? Con el valor de 6 que está acá. Entonces, ¿qué ocurre? En todas las celdas siempre se van a sumar B2, C2, D2, E2, F2. Nótense que así con el vocablo, el que se repite siempre es el 2. Por lo cual, lo que tengo que fijar, en este caso, es el 2. Y le doy Enter. Arrastro hacia abajo, arrastro hacia la derecha
Y ahora sí me da el número 7 que estaba aquí planteado. ¿Cuál es básicamente el ejercicio? El ejercicio es entender qué es lo que se mueve y qué es lo que no para así colocar la referencia como tal. Aquí sí están dando los resultados correctos. Hagamos una prueba, no solamente nos quedemos con el 7. Miremos este caso de este 17. 17 es la suma de 10 más 7. Por tal razón, está bien. En la parte de abajo viene otro ejercicio también, pues, cortico, sino que es más complejo. Está dado por 3x más 7y al cuadrado menos 4z, donde tenemos los valores de x, los valores de y y los valores de z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, 3x, 3 es constante y lo tengo que colocar por x. ¿Quién es x? Este valor de 5, que es la celda A10. Luego, esa celda A10 se va a repetir acá, 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 acá y acá. Abajo va a ser A11, 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 A11. Nótense que en general en todo lo que se repite es la A. Lo de repetir, la A, básicamente está dada por fijar la columna A, tal y como lo hicimos acá arriba que fijamos los valores de la columna A. Intuitivamente nos está diciendo también esta columna, esos valores de esa columna no pueden moverse, o sea, fíjelos. Ahora, más 7 por y al cuadrado. ¿Quién es y? En principio es este 6 y luego va a ir 4, 3, 2, 7, 6. Como los valores están en una fila, están diciendo esos valores de la fila son inamovibles. Fije la fila. Entonces fijo la fila. Y le digo elevado al cuadrado. Entonces coloco el símbolo de elevado, que es este valorcito, este corchetico hacia arriba, no es un corchete. Yo trato de hacer como la mención en que es una forma de expresar una carita feliz. Ese es el símbolo de elevado. Y le colocamos el 2. Ahora, menos 4z. 4 por los valores de z. Los valores de z están en una columna, es decir, oiga, no mueva la columna. Entonces selecciono el 4 y fijo la columna. Y le doy enter y con eso yo puedo autocompletar. Vamos a hacer una pequeña revisión. Lo voy a hacer con este valor de acá que es el 16, que es como el más pequeño. ¿Cómo lo hacemos? 3 por x, primero. Jerarquía de operaciones, es decir, 3 por qué valor de x, por 4. Entonces en este caso es 12. Más y al cuadrado en primera instancia. ¿Quién es y? En este caso es 2. Entonces 2 al cuadrado es 4. 4 por 7, 28. Y 4 por z. Entonces el valor de z es 6. Entonces 4 por z, que es 4 por 6, 24. Y ahora sí tengo 3x, es el resultado de 3x es 12. A ese valor le sumo el resultado de 7y al cuadrado, que es 28. Y le resto el valor de 4z, que es 24. Y nos da los 16 que están acá. Por tal razón, la fórmula está bien empleada. Ahora, voy a pasar a donde dice formato. En donde dice formato, tenemos una tablita en la cual lo que deseamos es aplicar un formato condicional. Para aplicar ese formato condicional, vamos a colocar un color azul para aquellos valores que sean menores a 10.000
un valor de un color azul más clarito para aquellos valores entre 10.000 y 3.000, 30.000, perdón, y para aquellos que sean mayores a 30.000, tener un color más rosadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos es que aplicar un formato condicional a la columna valor unidad. Para aplicar dicho formato condicional, lo que se requiere es básicamente lo siguiente. En la parte de arriba, primero seleccionar lo que queremos aplicarle formato y luego irnos a la parte de arriba en donde dice formato condicional. Aquí vamos a emplear las reglas que ya están generadas, porque se pueden crear nuevas reglas, pero pues requiere un nivel un poco más avanzado de complejidad. Entonces, reglas para resaltar celdas. Lo primero que me dicen, todo valor que sea menor a 10.000, entonces yo busco acá uno que diga es menor que, y yo digo es menor que 10.000. Coloco aquí el valor. Le voy a generar un color azul. Por defecto, él tiene algo que se llama relleno rojo claro con texto rojo oscuro, etc. Entonces, me voy a ir donde dice formato personalizado. Y él me abre una tabla. En esta tabla, yo diferencio una cosa. Una cosa es el relleno, aquí en la parte de arriba. El relleno es el color que va a adoptar la celda. Entonces, como yo quiero un azul, lo que es este azul, entonces selecciono dicho azul. Es decir, que la celda se va a poner de ese color cuando tome el valor de 10.000. Entonces me voy a relleno y le digo aceptar. Y le digo acá nuevamente aceptar y ahí queda aplicado el formato condicional. Todo lo que sea menor a 10.000 con azul, verifiquemos. 6.000, 2.000, 7.000, 200 y 4.000 son valores menores a 10.000. ¿Qué pasaría si coloco un 10.000, por ejemplo, acá? Se deja de resaltar porque yo le estoy diciendo valores inferiores a 10.000. Ahora voy a aplicar el de mayor o igual a 10.000 y menor a 30.000. Entonces, selecciono, me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y le voy a decir que esté entre dos valores. El primer valor que sea 10.000 y ojo, miren lo que está pasando acá. El valor entre 10.000 y 30.000 no me serviría porque si hay un valor de 30.000, yo no lo quiero considerar, quiero un valor menor a 30.000. Entonces aquí la solución práctica es colocar el número entero anterior al 30.000, que sería 29.999. Me voy acá donde están las opciones, formato personalizado, y a mí me están exigiendo un color de azul más clarito, entonces coloco el azul más clarito y aceptar. Y aceptar. Revisemos los que se resaltaron en el azul más claros, valores entre 10.000 y 30.000, el 15.000, el 13.000, el 25.000. Miren que el 30.000 no se resalta porque yo le coloqué como límite el 29.999. Si le hubiese colocado el 30.000, ahí sí hay problema porque lo estaría resaltando. Y me faltan los valores mayores iguales a 30.000. Entonces selecciono estos, formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que 30.000. Bueno, en este caso, si yo le digo mayor que 30.000, el 30.000 no me lo va a tomar. Miren que acá sigue en blanco. Tengo que decirle que sea mayor o igual, bueno, en este caso mayor a 29.999. Y le digo formato personalizado. El color en este caso es un color como azul clarito, como, bueno, azul clarito no, perdón, como un rosado, aceptar y aceptar.
y listo, ahí tenemos nuestro formato condicional. Sin embargo, por ejemplo, si colocamos el 10.000, no nos va a resaltar. Ah, no, perdón, sí, porque estaba en la función entre. Cuando es entre, sí va a resaltar porque es de 10.000 hasta 29.999. Cuando en este caso si hubiese sido solamente mayor a 10.000, ahí sí tocaría mayor o igual a 10.000, tocaría haber pensado con la función mayor con un valor anterior como el 9.999. Y con esto tendríamos el formato condicional. Ahora nos vamos a la hoja que se llama datos. En la hoja datos tenemos lo siguiente, tenemos una tablita. Esta tablita tiene en general 18 elementos. De esos, bueno, 18 celdas. Nosotros tenemos básicamente unos tipos de datos en Excel. Esos tipos de datos en general son los números y el texto. Los números están compuestos básicamente por una serie de elementos que son los números en sí mismos, los porcentajes, las fechas, la moneda y la hora. ¿Por qué razón? Un número, yo coloco 4 y puedo hacer la validación. ¿Es número? Verdadero. Porcentajes, el 15%. Puedo hacer la misma validación. ¿Es número? Verdadero. ¿Por qué? Porque es que el 15% es lo mismo que decir 0 punto o 0,15. Fechas. La fecha de hoy, 14 de abril del 2023. Y pregunto, ¿eso es un número? Me dice verdadero. ¿Por qué razón? Me voy a parar un momento en la fecha que coloqué y voy a ir a cambiar el formato de fecha a un formato de número. Y él me va a decir 45.030. Y uno dice, oiga, pero ¿qué es eso de 45.030? Eso significa que para Excel, a partir del primero, en el caso del Excel del computador, del 1 de enero de 1900, han transcurrido 45.030 días a la fecha de hoy. Es decir, que si yo pongo el número 1 y es un número y se lo quiero cambiar a fecha, me va a decir 1 de enero de 1900. Y 45.030 es que han pasado 45.030 días después del 1 de enero de 1900. Colocando la fecha, esos 45.030 días, pues es hoy, 14 de abril del 2023. Por eso las fechas son un número. La moneda. Es la moneda, entonces yo coloco por aquí, en estos momentos, el salario mínimo. Y lo pongo pues en número y coloco el signo de pesos. Bueno, en este caso realmente es el signo del dólar. No, mentiras. Estoy mintiendo. Ese sí es el signo pesos. Ahora, yo le pregunto, ¿eso es número? Sí, porque por más de que tenga esa figura del signo pesos, internamente es considerado un número. ¿Y la hora? La hora es un número entre 0 y 0.999999999. Es decir, yo voy a colocar la hora. Bueno, más que colocar la hora, coloquemos mejor 08 y 35 AM. Yo le pregunto, ¿eso es número? Y me dice verdadero, 8 y 35 AM.
que son en estos momentos donde estoy haciendo la grabación. Y yo le digo, bueno, déjeme eso en número. Ah, 0.36. Quiere decir que ha pasado un 36% del tiempo del día, siendo las 8:36 de la mañana. Entonces yo cito un pequeño ejemplo. Vamos a decir 0,33, que es como una tercera parte del día. Quiere decir que de las 24 horas del día la divido en tres partes. Aquí debería decir más o menos las 8 de la mañana. Pongo el número en decimal y le digo, póngame la hora. Y me dice las 7:55 de la mañana. ¿Por qué las 7:55? Porque solamente usé dos decimales. Si yo le digo ejemplo 0, le agrego un decimal más, 0,333. Voy a dejar que los muestre todos. Y me voy a hora. Miren cómo va cambiando poquito a poquito. Le pongo otro 3. Y se va acercando a las 8 de la mañana. Le pongo otro 3. Y se va acercando hasta que llegó a las 8 de la mañana. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque recuerden que la hora es un número entre las 0, entre el 0 y entre el 0.999999, casi sin llegar a ser 1. Lo que quiere decir que si yo aquí pongo, por ejemplo, 0.5, me dice que es el mediodía, porque la mitad exactamente, pues es el mediodía. Entonces, todos estos son números. Para el caso de los números, pues claramente aquí, en esta tablita está 166 es un número, 36 es un número, 24 un número, 8 de la mañana un número, 15% un número, 80 un número, la fecha 9 de marzo del 2016 un número, 34 soles un número, 135 soles un número, 36 un número. Y quiere decir que todo lo que está en rojo es número. ¿Cuántos hay en rojo? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para yo no colocarme a contar de esa manera en una base de datos grande, lo que hago es utilizar la función contar. La función contar cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces yo hago tabular y selecciono todos estos de acá y le doy enter y me dice que 10. No tengan en cuenta el 4, el 5, el 2 acá. Es más, lo voy a eliminar. ¿Qué pasa? Vienen los caracteres, que es lo que es el texto. ¿Qué se considera un texto? Las palabras como tal, como por ejemplo hola, un carácter, como por ejemplo el arroba, y fundamentalmente un espacio en blanco. El espacio en blanco es un carácter. Por más de que no se perciba, si uno se da cuenta acá no se percibe, es un carácter, el espacio en blanco. Entonces, ¿qué es un carácter en el ejemplo de la tabla? Uni, sistemas, Excel, Microsoft y el arroba. Sin embargo, el texto, si bien es eso, no tenemos una función exactamente para calcular solamente el texto. Tenemos es una función que se llama contará. Esa función contará básicamente cuenta todo lo que no haya vacío. O en otras palabras, todo lo que sea números en sí y texto. Entonces yo selecciono toda la tabla, como ya tengo 10 números y sé que en el texto son los que están en naranja, que son 5, el resultado debería ser 15 acá. Porque me cuenta todo lo que no sea una celda vacía. Ojo, una celda vacía es que no tenga nada, que es diferente a tener un espacio en blanco.
Ahora, cómo cuento los vacíos? Los vacíos son los que están en amarillo. Son 3. Entonces yo digo igual, contar punto blanco, es la función, a celdas vacías o en blanco, selecciono y me dice que son 3. Entonces, ¿cuánto es el total de datos que hay acá? Yo sé que son 18. Entonces yo le digo igual 15 más 3 y me da 18. O lo puedo hacer directamente y de forma más compleja. Como las funciones me retornan o me generan números, lo que yo digo es igual. Primero, contará de todos estos valores. Y como eso me va a dar 15, lo voy a sumar con un contar punto blanco de todo esto. Me falta un paréntesis de cierre. Y ahí me da el 18. Entonces, con esto básicamente tenemos la sesión de hoy. ¿Cuál es la actividad del día de hoy? La actividad del día de hoy será la siguiente. Primero les he compartido un archivo de Excel como actividad calificativa número 4. Si le doy clic acá al archivo de Excel, me va a pedir dos cosas, el nombre del libro y el nombre de la hoja. Recuerden que el libro es el nombre del archivo y la hoja como tal es el nombre que aparece abajo. Resaltar la celda H3, colocarle un resaltamiento con un color. En este caso yo ya he dado el costo total, dado por la multiplicación entre el costo y la cantidad. Solamente es pedirles un concepto. El concepto que es básicamente decir si hay una alta demanda o una baja demanda. Y a eso aplicarle un formato condicional, perdón, a la columna costo total para aquellos productos que sean mayores a 20.000, 200.000, perdón, colocarle verde y un rojo para aquellos productos menores a 200.000. Esa es la actividad, digamos, de Excel del día de hoy. Y la pregunta también para fecha de entrega de este día, preguntar es, ¿cuáles son los motivos por los que un cliente podría no gestionar el pago de sus obligaciones? Entonces recuerden lo que vimos al principio de la sesión, que está dado por básicamente el tema de las crisis financieras, etcétera, para revisarlo. Con esto, básicamente, se cierra el día de hoy con las actividades y la sesión de la llamada. Voy a publicar la videollamada, preferiblemente en la menor brevedad posible, para que ustedes puedan tener en cuenta que hoy a las 10 de la mañana se va a hacer una revisión sobre lo gestionado en el curso. Entonces, en ese orden de ideas, les deseo a todos un feliz día. Detengo la grabación en estos momentos.